Para cerrar esta mañana, escucharemos a la magistrada Liliana Muñoz de Guevara de Peve, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien presentará la conferencia titulada La formación pedagógica didáctica del docente en el marco de la ley universitaria. Liliana Muñoz Guevara es catedrática de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es directora asociada de la Dirección Universitaria de Gestión de la Docencia, experta en gestión del currículo y proyectos formativos por competencias, certificada con desempeño de nivel estratégico. Es consultora del Ministerio de Educación, CINEACE y UNESCO, ha sido directora de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha publicado la Guía de Estrategias de Aprendizaje y elaborado el sistema de evaluación para ser aplicado en los diseños curriculares básicos nacionales, la guía de estrategias metodológicas y la de evaluación de los aprendizajes para el desarrollo en el área de práctica profesional. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Gracias. Se han dicho ya muchas cosas en las dos exposiciones que me han antecedido, entonces lo que quiero hacer es compartirles lo que estamos haciendo en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Obviamente la Católica tiene ya un programa mucho más desarrollado, nosotros estamos en un inicio y lo que he tratado es de hacer una reconstrucción de lo que nosotros venimos haciendo. Hay tareas todavía pendientes y entonces y además tenemos un contexto que tenemos que tenerlo como un marco de referencia, como es la ley universitaria. Y entonces voy a tratar de presentarles a continuación lo que venimos haciendo y lo que pensamos hacer también. El propósito es compartir algunas reflexiones y propuestas con respecto a la necesidad de una formación pedagógica didáctica. Es cierto, y lo han mencionado en las anteriores exposiciones, que las dimensiones de la actuación docente son varias, ¿sí? Y además son complejas también y que debemos responder a esa dimensión disciplinar, pero podríamos decir de que las universidades toman mucha importancia y además el primer indicador para ser seleccionados o incorporarnos en la docencia tiene que ver con nuestro dominio disciplinar, ¿sí? Y en realidad un abogado, un ingeniero se va a preocupar mucho en seguir su formación con respecto a su disciplina. Y nosotros que somos profesores de formación, como es mi caso, maestra de educación inicial, nos preocupamos pues por la didáctica, la parte pedagógica didáctica, ¿no es cierto? Y entonces la ley ahora nos señala, uno de los aspectos que señala la ley es que nuestra actuación tiene que estar dentro del marco del mejoramiento continuo permanente de la enseñanza, ¿sí? Y entonces voy a presentar algunos contenidos que están organizados como en una secuencia que lo he tomado como referencia de un documento que elaboré y entonces he tratado de organizarlo de esta manera, y es que la formación del profesor universitario, este fortalecimiento de sus competencias del profesor universitario tiene un punto de partida, ¿sí? Y ese punto de partida obviamente es un escenario sobre el cual nosotros nos vamos desenvolviendo, que más adelante les voy a decir qué hemos identificado en ese escenario. También nuestro punto de partida es identificar cuáles son los cambios en la docencia, porque se ha hablado hace algunos minutos de que estamos yendo de la enseñanza al aprendizaje como enfoque, pero sin embargo ambas se complementan, o sea, no puede haber aprendizaje. Estoy totalmente de acuerdo también de que no vamos a hablar simplemente o únicamente del aprendizaje, sino que esta va complementada con la enseñanza, si no, no tendríamos nada que hacer nosotros en realidad, ¿no? Y ese es el marco de la ley. Muy bien, ese ha sido nuestro punto de partida y luego hemos teorizado, o estamos en ese proceso en realidad de la teorización. Queremos identificar qué modelos teóricos orientan la formación del profesor universitario, cuáles son nuestros enfoques de formación. Ya se ha dicho, está mucho centrado en el enfoque por competencias, y después también pues nos preguntaremos qué cosa es la competencia. Hay muchas excepciones, muchas definiciones, pero las instituciones tenemos que asumir. La que yo traigo no es la que hemos asumido totalmente en la universidad, pero sí es los términos que se utilizan para definirlas me parecen muy pertinentes para lo que buscamos.
Esta teorización nos tiene que ayudar entonces a la construcción de nuestro programa y a la aplicación de la misma, ¿sí? Y entonces, sí tenemos un programa de inducción docente, tenemos dentro de ese programa de inducción docente variedad de actividades de aprendizaje, tenemos un curso taller de didáctica universitaria y luego también hemos hecho una revisión bibliográfica y me parece interesante esto del asesoramiento docente focalizado, que lo voy a explicar más adelante, y un plan de asesoramiento docente. Y este año también hemos realizado por primera vez, la universidad tiene un evento que se llama EPICA, que es el encuentro de investigadores, porque como ustedes muy bien saben, la Universidad Cayetano Heredia es una universidad que se dedica a la investigación, y entonces nos preguntamos, ¿y cuál es el evento de la docencia? ¿No? Cristina nos decía que está la identidad, ¿no? Yo que soy parte de la gestión y obviamente soy docente, tengo que defender lo que nos caracteriza, ¿no? Y entonces, este año hemos planificado un evento de buenas prácticas docentes, ha sido nuestra primera experiencia, que les voy a contar también, ¿no? Y que ha sido bastante interesante y nos ha permitido identificar gratamente situaciones de aprendizaje que van planificando los profesores en la universidad y que tienen un impacto interesante o un resultado interesante en los aprendizajes de los estudiantes. Y finalmente, una propuesta de modelo de evaluación docente, como idea, ¿sí? Como idea. Muy bien. Quiero, antes de empezar a desarrollar estas ideas que les he presentado, ¿no? Señalar que la preparación pedagógica del profesor universitario es uno de los grandes temas que en la actualidad está abriendo un nuevo discurso. Y es por eso que estamos convocados, ¿no es cierto? Es por eso que estamos aquí. Ese es nuestro interés, ¿sí? Hacia la necesidad de argumentar y aportar propuestas para la mejora de la docencia, ¿no? Y mañana va a haber una mesa de trabajo que precisamente tiene esa intencionalidad. Bien, yo les decía que nuestro punto de partida es la revisión, la identificación, qué es lo que pasa en el escenario, en el contexto, ¿no? Y en realidad lo que viene pasando en estos últimos años es una sociedad multicultural en una aldea global interconectada. Para nosotros que somos migrantes digitales, en realidad estamos en un problema, ¿no? Y entonces, claro, en un aula tú tienes, o en una institución educativa como es la universidad, tú tienes estudiantes que vienen también de diversos contextos, con diferentes niveles, con diferentes experiencias, expectativas. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos como profesores? ¿Cuáles son nuestras competencias que tenemos que poner en juego para poder responder a este escenario? Donde probablemente nuestro curso está siendo dictado en otra parte del mundo, con otro profesor, y que de repente nuestro estudiante ya se conectó con él, o se ha inscrito a ese curso, y que nos va a traer también lo que él va aprendiendo, y que de repente tampoco lo conozcamos, ¿no? Y nosotros no estamos conectados, solamente con nuestra laptop. Y entonces hay que tenerlo en cuenta. Nueva generación de estudiantes con otras demandas. ¡Wow! La generación Y, ¿no? Nativos digitales, estudiantes que nos retan, que protestan ante las diversas situaciones que no les satisfacen, estudiantes que son inmediatistas, ¿no? Estudiantes auditivos, kinestésicos, ¿no? Y entonces hay una nueva generación, no lo podemos negar. Y entonces, en este auditorio no hay, pero supongo que en ninguna de las aulas debería haber, ¿no? Que se coloca ahí un letrerito donde ponen una X sobre el prohibido el uso de los móviles, ¿no? Claro, los tenemos que prohibir porque no sabemos cómo incorporarlo, pero el alumno en realidad lo necesita. No sé si ustedes han observado a los adolescentes cuando caminan moviendo sus manos, sus dedos, ¿no? Hay que observar y entonces no tienen nada, o sea, ha guardado su dispositivo móvil,
pero él está, ¿no?, moviendo las manos, se va tocando los dedos, ¿no? Entonces, claro, porque como yo le digo a mi hijo, tienes un tercer brazo, ¿no? Y ese tercer brazo, obviamente, ¿no? Pero los estudiantes se comunican de otras maneras, se mandan mensajes, chatean, o sea, otra forma de interactuar. ¿Cómo eso lo podemos llevar al aula? ¿Qué competencias necesitaríamos? Una sociedad de conocimiento en red con aprendizajes contextualizados. A los estudiantes no les gustan las cuestiones abstractas. Lo que él tiene que aprender para poderse involucrar, tiene que encontrarle sentido. Si no, no logra involucrarse. ¿Para qué me sirve este aprendizaje? Y entonces nosotros tendríamos que preguntar cuáles son las estrategias para que el estudiante pueda encontrar esa relación entre los aprendizajes. Si solamente nos escuchan, estoy de acuerdo también de que en algunos momentos es importante la clase magistral, pero no puede ser el único medio que utilicemos para que los estudiantes aprendan, ¿no? El estudiante tiene que sentir que ese aprendizaje es socialmente útil y es globalizado, que ese es un aprendizaje que lo puede transferir a cualquier contexto donde él se encuentre. Y entonces, ¿cuál es la didáctica para que él pueda lograrlo, ¿no? Una educación abierta al entorno. No solamente el aula es el espacio para aprender. Porque si yo implemento un método de proyectos, de repente el estudiante tiene que ir a hacer una entrevista a un gerente, a un ingeniero reconocido, qué sé yo, ¿no? A un director de escuela. Y entonces ya el aula no es el único entorno, hay que salir del aula, hay que trascender del aula para poder aprender. Y otro enfoque, y obviamente que por eso también las instituciones realizan este tipo de eventos, tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Tenemos que aprender, desaprender y reaprender. ¿Por qué? Porque como muy bien se ha dicho, desarrollamos nuestra docencia en un mundo complejo. Y entonces, ¿cómo nos vamos preparando para dar respuestas a estas demandas? ¿Hay cambios en la docencia? Sí. De una docencia centrada en lo que yo era el poseedor del saber, ¿no? El que transfería el conocimiento. Ahora nos dicen, no, tú no eres lo máximo, ¿no? Ahora hay otro que es más importante. No sé si es más importante o menos importante que nosotros, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tener en cuenta al estudiante para poder planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poderlo conducir. Pero no es tan sencillo como retóricamente lo estamos diciendo, ¿no? Para eso tenemos que prepararnos, ¿no? Gestor del proceso de aprendizaje. ¿Qué significará ser gestor del proceso de aprendizaje? ¿Qué competencias necesito para ser un gestor del proceso de aprendizaje? No sé lo que me van a preguntar los estudiantes. Mientras estoy con mi diapositiva, sé que me harán alguna pregunta de lo que está en la diapositiva, y como yo lo he hecho, tendré alguna respuesta para ello. Pero probablemente no sepa lo que ellos me van a preguntar, porque ellos ya buscaron otra información, que puede ser una información válida como no, y ahí entra entonces nuestro rol de poder gestionar, de poder mediar. La formación orientada al desarrollo de competencias. No solamente tienes que tener dominio de tu disciplina como futuro profesional, sino competencias. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nosotros, muy bien lo decía, las competencias de comunicación. ¿Cómo puedo potenciar en mis estudiantes competencia de comunicación si yo no me sé comunicar? No sé transformar esa teoría en un mensaje comprensible para el estudiante. No sé trabajar en equipo. ¿Cómo puedo fomentar el trabajo en equipo? ¿No? Cambios en la organización de los aprendizajes, ¿no? Antes yo preparaba mi clase y lo transmitía, ahora no, lo tengo que organizar. ¿Qué características tienen estos estudiantes? ¿Son estudiantes de primer año, segundo año? ¿Son estudiantes del turno mañana, turno tarde, turno noche? ¿Cómo entonces hago esos cambios en la organización del aprendizaje? Definición del papel formativo de la universidad. La universidad no solamente forma
expertos profesionales, sino los forma. No solamente profesionaliza, sino además también tenemos que asumir el papel formativo. Por eso están ahí pues las competencias genéricas o algunos que denominan competencias blandas, ¿no? El papel de los materiales didácticos. ¿Qué importantes son los materiales? La selección de una buena lectura. El uso correcto de las tecnologías y de la información. El manejo de herramientas de aprendizaje. Entonces, todos estos cambios en la docencia nos tienen que hacer reflexionar. ¿Cuál entonces debe ser mi perfil de docente? Y la ley universitaria obviamente nos habla de estos aspectos. La investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, que eso es en lo que me estoy centrando, la proyección social y la gestión universitaria. Estas 4 son funciones de la docencia según la ley. Muy bien, nuestro punto de partida, ¿no? Para poder, hemos tenido como referente esto como punto de partida, y entonces para poder teorizar hemos tenido que ir en una revisión de algunos modelos teóricos. Desde los más convencionales, para no utilizar el término tradicional, desde los más convencionales que han sido válidos en su momento, si no, no estuviéramos aquí, obviamente, hasta los más emergentes, contemporáneos, ¿no? Y obviamente hemos vivido en un contexto, en algún momento, en el que el profesor era considerado el artesano, ¿no? Que tenía que moldear, el estudiante era la arcilla, y al cual tenía que moldear de acuerdo al contexto en el que se encontraba, de acuerdo a unos contenidos que estaban sistematizados en ese momento y que eran válidos. Teníamos que formar al docente para que él pueda reproducir conceptos, hábitos y valores. Ha sido válido en su momento. Luego ha venido un modelo teórico del academicista, y en realidad era importante el dominio de la disciplina, porque lo que tenía que hacer es transmitir conocimientos científicos. Por eso es que las universidades se preocupan todavía por el experto. Luego vino el auge del tecnicismo, ¿no? Lo que importa es el manejo de las estrategias, las técnicas. Y entonces, en verdad, los profesores nos hemos convertido, ¿no?, en coleccionadores de diversas técnicas. Y vamos tratando hemos escuchado sobre ABP, lo llevamos al aula. Hemos escuchado sobre método de casos, lo llevamos al aula. Hemos escuchado sobre método de proyectos y lo llevamos al aula, ¿no? Pero a veces lo llevamos al aula solamente con una información muy básica, muy superficial, y lo cual no va a garantizar obviamente un buen resultado en relación a los aprendizajes, y vamos a terminar diciendo que la lección magistral es lo mejor porque las otras didácticas no funcionan, ¿no? Y muchas instituciones también están preocupados solamente en la parte de darle la técnica, ¿no?, de cómo tiene que conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si buscamos, como lo señala la ley, el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces tendríamos que apostar por un modelo teórico hermenéutico reflexivo, que se ha trabajado en las 2 exposiciones anteriores, ¿no? Reflexionar, tenemos que aprender a reflexionar. Investigar, tenemos que aprender a investigar. E indagar sobre nuestra propia práctica. No es tan sencillo, ¿no? Porque decir, ¿qué aspectos he logrado en esta clase? ¿Qué aspectos debo mejorar? O le pregunto mejor a mis estudiantes, que son los que me van a decir la verdad, y solamente la verdad, ¿no? Pero no solamente recoger la información de qué cosas he logrado yo como profesor en ese proceso de conducción, sino también, ¿qué voy a hacer entonces? Porque puedo recoger la información, pero si no tomo una decisión que tiene que ver eso con la valoración que hago, entonces tampoco voy a poder mejorar, ¿no? Finalmente, podemos decir que yo podría tomar
más de un modelo, sí, pero va a depender mucho del propósito de la formación del docente universitario. Eso es lo que marca. Yo no voy a decir este es el mejor o el peor, porque yo no sé cuál será tu propósito de formación en tu institución. ¿Por qué tenemos que fortalecer las competencias o desarrollar las competencias del docente universitario? Entonces, al asumir este modelo teórico hermenéutico reflexivo, vamos a asumir entonces por dos enfoques. El enfoque basado en la investigación y el enfoque basado en competencias. El enfoque basado en la investigación, ¿por qué? Porque entonces vamos a formar lo que estamos buscando para el mejoramiento continuo de la enseñanza. Un profesional reflexivo sobre su práctica, que sea flexible. La planificación la tenemos que hacer porque tenemos que prever lo que vamos a enseñar en función a nuestros propósitos, pero no es rígida. No es rígida. Porque en el aula se van a dar interacciones que podrían darle un matiz diferente de lo que hemos pensado, ¿sí? Un profesor abierto a los cambios, crítico consigo mismo, ¿no? Es mirarnos en el espejo y decir, bueno, ¿cómo es que estoy conduciendo? ¿No? Desde mi dimensión disciplinar, pedagógica y personal, que es importante también. El desarrollo de estrategias y metodologías que llevan al docente a prácticas críticas, entonces. Desde el enfoque basado en competencias, ¿qué es lo que tenemos que asumir? El docente como mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente que posee conocimientos disciplinares y un docente que posee competencias pedagógicas. Y entonces, valdría la pena preguntarnos qué van a ser las competencias, ¿no? ¿Cómo es que vamos a definir las competencias? Desde el enfoque socioformativo se señala que una competencia es una actuación integral. Y en realidad, cuando hablamos del desempeño docente, lo que hablamos es de su actuación en el aula o fuera de ella, ¿no es cierto? Pero esta actuación integral tiene que demostrarla al resolver diversas situaciones o problemas complejos. Los estudiantes con sus propias características, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que saber afrontar. Habrán estudiantes que tienen conocimientos previos para poder comprender lo que hemos planificado y otros no tienen lo suficientemente estos conocimientos previos y entonces son situaciones que nosotros tenemos que saber manejar. No comparar ni clasificar, ¿no? La fila de los que un nivel alto, intermedio y bajo, ¿no? Porque muy bien las teorías cognitivas, sociocognitivas nos hablan de la heterogeneidad en los grupos, ¿no? Para que el experto ayude al novato y el novato cuando asume el experto también ayude a los demás, ¿no? Entonces, sí tengo que prepararme entonces para resolver esos problemas, teniendo en cuenta entonces que Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas. Por lo tanto, entonces, la formación del docente tiene que estar basada entonces en situaciones que como formador yo voy recogiendo, voy mirando y lo llevo al grupo de profesores que quiero fortalecer esas competencias o desarrollarlas. Esta respuesta que nosotros vamos dando a las diferentes situaciones que se nos van presentando en las dinámicas de aula tienen que estar dentro de un marco de la idoneidad. Tienen que estar dentro del marco del compromiso ético y tiene que estar dentro del marco de la mejora continua, ¿no? Entonces, si yo quiero decir, ok, quiero ser un profesor competente, quiero formarme en competencias, debo tener entonces en cuenta estos tres componentes. Al actuar, al darle respuesta a esas demandas que se van presentando, a esas situaciones, obviamente actúa en nosotros o nosotros desplegamos nuestro conocimiento,
nuestras habilidades y nuestras actitudes. No basta solamente con conocer, porque con el conocimiento puro no voy a poder resolver las diferentes situaciones que se presenten en el aula. Necesito de mis habilidades, de cómo llegar al estudiante, cómo saber leer, si el estudiante me está entendiendo o no, si está presente o ausente, físicamente puede estar, pero mentalmente de repente está pues en otro lado. Cómo yo soy una imagen que proyecto hacia los estudiantes y este estudiante en realidad me ve a mí pues como una imagen positiva que puedo imitar, ¿no? Que eso es importante. Nosotros, si nos preguntamos, hemos tenido profesores que han sido nuestros referentes, ¿no? Y hemos dicho, en algún momento me gustaría ser como él, porque son nuestros referentes. Entonces nosotros tenemos, por eso hablo del compromiso ético, nosotros tenemos una gran responsabilidad como docentes. Y obviamente este contexto en el que nosotros nos desenvolvemos es el profesional, el académico, el social, el político y el personal. Tenemos que prepararnos para todo este tipo de contextos, ¿sí? ¿Qué variables caracterizan entonces, en resumen, a una competencia? Un saber que vamos a aplicarlo en diferentes contextos. Toma sentido y se manifiesta en la acción. Es decir, cuando yo despliego todas estas conocimientos, habilidades, actitudes, cuando los logro integrar y cuando se moviliza en mí y me puedo comprometer con esa situación concreta. Nosotros tenemos un perfil docente, pero también estamos en la búsqueda de otras referencias, ¿no? Para ver si llegamos a la conclusión que las debemos actualizar o no, porque datan de algunos años, ¿no? Y entonces hemos podido revisar también, hemos visto, obviamente Sabalza es un referente para nosotros, por la claridad también de las dimensiones que señala. Y este autor, Bernal, nos presenta 4 dominios y nos dice, ¿no? Hay que potenciar las competencias docentes en 4 dominios. Uno tiene que ver con la planificación y la preparación, que también nos habla Sabalza. Y entonces, cuando nos habla de este dominio, nos dice demostrar conocimiento del contenido y de la pedagogía. Es decir, conozco mi disciplina, pero además sé cómo transferirla. Tengo que demostrar conocimiento de los estudiantes, sus características. Tengo que tener conocimiento de los recursos. Tengo que seleccionar objetivos de aprendizaje y tengo que planificar coherentemente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esos elementos son parte del dominio de planificación A. Y el otro punto que es muy importante, la evaluación, que es un gran reto, coincido totalmente, ¿no? Que estamos en ese proceso de aprender a evaluar de manera diferente, no de la manera como nos evaluaban a nosotros, y donde teníamos miedo de levantar la mano para preguntar por qué nos sacamos 11, 10, 15, 14, ¿no? Sino realmente valorar esos desempeños. Otro dominio nos habla del ambiente del aula. La creación de un ambiente de respeto tiene que ver con el clima del aula. En los contextos donde los estudiantes, o los países donde a través de la prueba PISA salen mejores valorados, como es Finlandia, cuando ellos dijeron, bueno, vamos a averiguar por qué somos exitosos. Y eran exitosos por el factor docente, ¿no? Qué gran responsabilidad, realmente, ¿no? Pero obviamente eso aunado a condiciones. Tampoco es que nos vamos a dejar de lado eso. Tenemos que tener condiciones para trabajar. Pero otro elemento que ellos encontraron en el clima de aula, y es que el clima de aula lo fomenta el profesor, pues, con su empatía, su comunicación, la innovación, con sus actitudes que puede tener. La creación de una cultura de aprendizaje. Es decir, no queremos que el estudiante diga, yo salí mal porque tú no me enseñaste.
No aprendí porque no me dejaron muchos ejercicios para aprender. No aprendí porque todo es trabajo colaborativo. Porque nos suelen decir eso los estudiantes, ¿no? Yo más en universidades privadas nos dice, a mis padres pagan para que a mí me enseñen, ¿no? No para estar trabajando en grupo o estarle enseñando a otros. Claro, porque ese alumno si supiera lo importante o cómo uno aprende cuando transfiere o cuando interactúa con otros, en realidad todos quisiéramos hacer trabajo en equipo, ¿no? Dirigir los procesos en el aula, manejar los comportamientos de los estudiantes. Basta ya de etiquetar a los estudiantes. Son malos, esta generación, no son como nosotros, decimos, ¿no? Y en realidad tienen características que les son propias. No, tienen buen nivel de comprensión lectora. Ya lo sabemos, no lo repitamos, sino veamos qué podemos hacer para que lleguen a tener un buen nivel de comprensión lectora. Recordemos que los estudiantes son fruto del sistema educativo peruano, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La organización del espacio es importante, ¿no? No es espacio restrictivo, formal, donde solamente le veo la nuca a mi compañero, sino un espacio donde podamos interactuar. Pero eso a veces no es muy bien entendido, ¿no? El dominio de la instrucción, la comunicación clara y precisa, la utilización de técnicas interrogativas y de discusión, porque lo que estamos buscando es fomentar el pensamiento del estudiante. La participación de estudiantes en redes de aprendizaje, proporcionar a los estudiantes información sobre su aprendizaje. No podemos esperar a final de semestre y recién decirle cuántas son sus notas. Las notas se van colocando, pero lo más importante para el estudiante es su nota, ¿no es cierto? Pero lo más importante para nosotros tiene que ser la evaluación formativa, la evaluación con fines formativos, ¿no? Y tenemos que empezar a dar retroalimentación. Pero claro, también queremos que nos reconozcan esas horas dedicadas a la retroalimentación, ¿no? Muy bien, demostrar flexibilidad y capacidad de respuesta. Otro dominio es las responsabilidades profesionales. Reflexión sobre la propia enseñanza. Tengo que asumir mi compromiso, tengo que asumir mi responsabilidad. Mantenimiento adecuado de los historiales y registros de los estudiantes. Tengo que hacer un seguimiento a los estudiantes. Uy, entonces ahora me van a decir que tengo que usar portafolios, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora la revisión de un portafolio, hacerle un seguimiento? Pero bueno, está como una alternativa, ¿no? El perfeccionamiento y desarrollo profesional, debemos preocuparnos por ese desarrollo profesional que también lo señala Zabalza y ser muy profesionales al hacer la docencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una segunda profesión y esa profesión es precisamente la docencia universitaria en este caso. No, además, yo soy profesora de formación, ¿no? Pero tengo una segunda profesión porque son dos ámbitos diferentes, ¿sí? Bueno, ya no voy a desarrollar las competencias docentes desde el planteamiento de Zabalza, porque ya se ha desarrollado, ¿no? También estoy totalmente de acuerdo en que tiene que ser un referente, y ese es el perfil del profesor herediano, ¿sí? Tiene que ser un profesor que esté identificado con los valores de nuestra universidad, su visión y su misión. Porque tú eres parte de una institución y respondes a esa institución. Porque estos valores, esta misión y esta visión, lo que te dicen es el hombre que tienes que formar. Y con ese hombre, ¿a qué sociedad vas a contribuir? ¿Cómo vas a contribuir a partir de esa persona que estás formando? Es una gran responsabilidad en realidad, ¿no? Compromiso y competencia con la docencia en la investigación, liderazgo y dominio de su especialidad, competencias genéricas como comunicación, pensamiento crítico, cualidades personales, tolerancia, empatía, ética. Como ustedes pueden observar, acá están las tres dimensiones, ¿sí? La disciplinar, la personal y además la pedagógica. Para poder desarrollar este perfil, desde el año pasado en la universidad, se ha programado un curso de inducción docente, ¿no? El año pasado en realidad fueron charlas, pero este año se ha hecho un curso
en la plataforma de la universidad. Es un curso totalmente a distancia que tiene dos componentes. El componente institucional laboral, que va a abarcar la vida universitaria y toda la reglamentación, porque es importante que los profesores conozcamos, ¿no? A veces uno dice, pero este es mi derecho, mi deber, no sé, ¿no? ¿Dónde dice eso? Ah, sí, yo tenía este derecho, no lo sabía, ¿no? Entonces es importante que los profesores que ingresan o pasan a la condición de profesores ordinarios puedan conocer, ¿no? Y obviamente también la identidad institucional. Como todas las instituciones, Cayetano, a partir de quienes lo fundaron, hay toda una identidad con la que se tienen que identificar los docentes, ¿no? Y luego está el componente académico docente, donde los profesores revisan los elementos que conforman el modelo pedagógico, las estrategias más utilizadas en la universidad y algunas orientaciones también para la evaluación. Y finalmente, este paquete nos va a ayudar entonces a dar inicio en este desarrollo de estas competencias. Esto, digamos, lo tiene la Dirección de Personal Docente, pero las facultades, ustedes saben que la Universidad Cayetano Heredia tiene una facultad de educación, y desde la Facultad de Educación entonces se programa un curso que se llama Didáctica Universitaria. Es un curso totalmente virtual, ¿no? Para los profesores que han ingresado en condición se han ordinarizado a la universidad y que no tienen formación docente, entonces firman una carta de compromiso que tienen que llevar este curso, que es de 2 meses y medio, si no me equivoco, y para los profesores que también se incorporan, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender los profesores en este curso taller? A diseñar e implementar secuencias didácticas para el logro de los aprendizajes previstos en el sílabo en el marco de las actuales tendencias de la educación superior. Tiene 3 unidades: la planificación didáctica, la evaluación del y para los aprendizajes, las estrategias didácticas y los recursos tecnológicos. Este curso parte con situaciones que son situaciones que nos suele pasar a nosotros en el aula, y a partir de esas situaciones que se van identificando es que vamos encontrando entonces cómo podría ser esa planificación, qué estrategias podríamos seleccionar para poderlas aplicar y qué formas de evaluación podrían implementarse, ¿no? En la parte de planificación didáctica se ven se revisa todo el contexto de la educación superior, algunas teorías educativas, y los productos son el rediseño del sílabo, o el diseño de un sílabo, ¿no? Y la planificación de una sesión de clase, incorporando estas ideas. En la evaluación, en el reglamento académico de pregrado, ya hemos incorporado que la evaluación es un proceso continuo, que tiene una connotación formativa, pero además también sumativa, y que la evaluación es a través de evidencias. Y entonces tenemos que formar a los profesores para responder a esa demanda, ¿no? Y luego, bueno, las estrategias, trabajamos ABP, método de caso, la exposición oral de tipo participativa y algunos recursos TICS, ¿no? Este curso, si no me equivoco, ya tiene como 3 años, y el de inducción virtual recién lo hemos implementado para este año, ¿no? Pero como todo es, o sea, no podemos decir, ya implementé este curso y ahí quedó, sino tenemos que ir buscando, ¿no? En función a los resultados que vamos teniendo, qué es lo que debemos implementar, ¿no? Y entonces estamos revisando que nuestros cursos tienen que tener un componente, o las actividades que generemos al interior de estos cursos de inducción, de este curso de didáctica universitaria, un componente constructivista, porque va a orientar el cómo se aprende, y además orienta también el aprendizaje social. Y queremos identificar herramientas, recursos TICS, entonces, que permitan ese aprendizaje social. Nosotros sabemos, quienes implementamos y conducimos cursos virtuales, que la deserción es bastante alta, ¿no? Entonces no terminan todos, y entonces queremos ver si es que incorporamos mayores recursos
de aprendizaje social, de interacción a través de la conectividad, podemos mantener a los estudiantes, mayor número de estudiantes, ¿no? Porque en la universidad en realidad no hay nada que sea sancionador, ¿no? O sea, te inscribes, puedes terminar o no, pero no, o sea, no hay nada que pueda decir, bueno, está sancionado de esa manera, ¿no? Luego también algo importante tiene que ver con este enfoque del conectivismo, ¿no? El aprender mediante la interacción entre la persona y la tecnología, que obviamente se ve complementado con el enfoque constructivista, ¿no? Y es que tengo que interactuar con otros para publicar, tengo que contactarme con otros y con los recursos para colaborar en la construcción de una evidencia. Y entonces tenemos que ir mirando cómo lo vamos haciendo. ¿Debo dejar de lado el conductismo? No. Porque desde el primer momento que digo que tengo que verificar aprendizajes esperados, ¿no es cierto? Y que tienen que ser observables y medibles, es parte de lo que sustenta el conductismo, ¿no? Y además porque también, como muy bien se señalaba hace algunos minutos, no es que solamente voy a desarrollar las competencias. Para desarrollar las competencias necesito utilizar los contenidos, ¿no? Y luego también el cognitivismo, el cómo aprender, ¿no? Esa capacidad para aplicar, para analizar cómo se despliegan diversos tipos de recursos cognitivos para poder aprender. No solamente los diferentes tipos de memoria que tenemos, sino además nuestra capacidad para analizar, para transferir conocimiento, para sistematizar la información, etcétera. Revisando un poco de bibliografía, encontré esta estrategia que se llama asesoramiento docente focalizado. Me pareció bastante interesante porque tiene 3 momentos en la formación. Previo al desarrollo del curso, durante el desarrollo del curso y al finalizar el curso. ¿Sí? Previo al desarrollo del curso tiene que ver con la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo acompañamos al profesor entonces para que pueda planificar? No se trata de darle una programación ya realizada y decirle, mira, esta es la programación y esto es lo que tú tienes que hacer. Porque entonces sí nos convertimos en aplicadores de lo que otros nos han dicho. Entonces no hemos avanzado en nuestros enfoques, ¿no? Y además yo digo, no sé por qué lo tendría que aplicar, ¿no? Como bien se señalaba, hay que saber por qué y el para qué de la didáctica que vamos implementando. Identificar las metodologías de enseñanza de acuerdo a los propósitos de la formación. Hay que acompañar en eso a los profesores. El profesor dice, ya, ¿aprendí ABP? ¿Para todo es ABP? ¿Aprendizaje basado en problemas? No. Va a depender del propósito, de lo que quiero lograr en mi curso, del tipo de contenido que se va a asimilar. La comunicación y la interacción con los estudiantes. Muy bien, ya hemos planificado, vemos las metodologías y ahora durante el desarrollo, acompañarlos, observarlos, conversar con ellos, hacerlos reflexionar en relación al tipo de comunicación el tipo de comunicación que se está dando en el aula, a las interacciones que se van formando. Son horizontales, solamente es el profesor, ¿no? El uso pedagógico de las TIC. ¿Por qué tengo que utilizar determinados recursos? ¿En qué le ayuda al estudiante? Eso es lo que tengo que analizar, ¿no? La evaluación para y del aprendizaje, que es parte del desarrollo, y posterior al desarrollo del curso tiene que ver la reflexión de la práctica misma. Y nuestra reflexión tiene que tener como variable principal el aprendizaje logrado por los estudiantes. Y luego decir, bueno, si lograron, ¿cómo lo lograron? ¿Cuál fue? De todo lo que yo hice, de las competencias que he desplegado en este proceso de conducción, ¿cuáles han sido las que han favorecido este aprendizaje? También están los planes de asesoramiento, que seguramente muchos de ustedes lo tienen. Me pareció también interesante presentarles que tiene 3 dimensiones, en relación también a lo que he presentado en la diapositiva anterior, ¿no? La dimensión 1, el pensamiento didáctico y la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En la dimensión 2, la interacción educativa
docente-estudiante y entre estudiantes, y la dimensión 3, la reflexión sobre los resultados, ¿no? Y acá en esta propuesta nos dan algunas estrategias, ¿no? Para la dimensión 1, la constitución y encuadre del colectivo docente, ponerse de acuerdo. Qué difícil, ¿no? Con profesores a tiempo parcial en su gran mayoría. Bueno, la ley ha tratado de regularnos un poco, ¿no? Pero aún así es insuficiente, coordinar, ¿no? Y entonces estamos trabajando en universidades sin fines de lucro, en una universidad con fines de lucro o en una universidad del Estado, que son tres realidades totalmente diferentes, ¿no? Y entonces, pero tiene que haber ese colectivo. Tenemos que aprender a trabajar de manera colaborativa. El trabajo en grupo es importante para poder hacer cambios en la docencia, ¿no? El apoyo en el análisis de los factores situacionales. ¿Qué van a aprender los estudiantes? ¿Qué voy a utilizar para que se logre ese aprendizaje y cómo voy a valorar esos aprendizajes? El apoyo en el diseño del curso, ya lo decía, el análisis de los materiales educativos empleados. Nosotros podemos pensar que nuestro material es lo máximo, pero cuando ya me conecto con otros y empiezo a socializar con otros, a compartir, entonces veo que hay otros materiales que podrían ser más interesantes, ¿no? Para la dimensión 2, la observación de clase entre pares. Eso no nos gusta mucho a los profesores, ¿no? Que otros nos observen, ¿no? Nos causa a veces un poquito como que no estoy muy de acuerdo. Además, ¿por qué me va a observar? Él es categoría auxiliar y yo soy principal, ¿no? Él tiene 5 años en la docencia y yo tengo 15, ¿no? Y entonces empiezan ahí nuestras teorías implícitas con las que solemos trabajar, algunas situaciones, ¿no? Los ateneos didácticos, yo al hacer esta revisión lo encontré y empecé un poquito a indagar, que tiene que ver con reunirse los profesores y analizar la problemática disciplinar. Y entonces me ponía a pensar y decía, no, cuando hacemos los sílabos deberíamos ver la problemática disciplinar, pues porque mi sílabo tiene que responder a los problemas prototipos que existen y además también a los problemas emergentes, ¿no? Hace algunos minutos también decían, nosotros no sabemos si lo que les hemos enseñado ahora a los estudiantes les va a servir para más adelante. Parte de ello sí, por eso decíamos aprender, reaprender, ¿cómo era? Aprender, desaprender y reaprender. Gracias. Luego del análisis de incidentes críticos, que también ya se ha hablado, ¿no? Hay diferentes situaciones que se nos presentan en el aula, sobre todo cuando nosotros queremos implementar didáctica. Queremos hacer trabajo en equipo, todos gritan, todos hablan, nadie quiere formarse, yo no quiero juntarme con y entonces nosotros los profesores entramos en un estrés, ¿no? No, termino, mejor hago ya, todos sentados, en fila, ¿no? No sé, pero hay muchas situaciones que afectan al profesor, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos resolver esas situaciones que nos involucran a nosotros, involucran a otros también? El análisis y la retroalimentación de observaciones. Si vienes a observarme y no me retroalimentas, mira, otro día mejor no te dejo entrar a mi aula. Así sea parte de la política de la universidad. Porque lo que necesito es que me converses, me digas qué aspectos lo estoy haciendo bien, qué otros debo mejorar y cómo lo voy a hacer, en qué espacio voy a tener para mejorar. Eso es lo que tiene que estar presente, ¿no? El apoyo en la construcción de los materiales educativos. Están los expertos en nuestras universidades sobre material. ¿Qué características debe tener un material? ¿No? El diseñar una diapositiva. Probablemente si acá hay algún experto y ve esta diapositiva, me hace que está sumamente recargada, ¿no? Bueno, mi consuelo será que lo he presentado en 2 partes, ¿no? Pero probablemente necesite apoyo, yo también en ese sentido, ¿no? Y en la dimensión 3, el análisis de los resultados de aprendizaje. Nuestra función, todo lo que nuestras competencias que desplegamos en la conducción del proceso, tiene que verse reflejado en esos resultados de aprendizaje, en la calidad de los aprendizajes. ¿Sí? El análisis del diseño del curso es importante al finalizar. Los materiales. El análisis de la percepción. Trabajemos con diarios de aprendizaje para que vean todas las sorpresas que nos llevamos. ¿No?
No sé si todos conocen, pero hay una herramienta que se llama Diario de Aprendizaje que se les entrega a los estudiantes al finalizar la unidad, donde tiene varios aspectos. Tiene un aspecto totalmente de memoria, donde tiene que listar todos los aprendizajes, los contenidos que ha estudiado en la unidad. Luego tiene que recordar ideas principales de la unidad, mi comprensión. Luego tiene que hacer un organizador visual para que nosotros podamos identificar cómo está relacionando los conceptos. Puede ser un mapa conceptual, por ejemplo. Entonces tú ves ahí su capacidad de análisis y viene luego toda la parte metacognitiva, ¿no? ¿Qué debo recordar de la unidad? Lo otro es, ¿qué es lo que más me ha gustado de esta unidad? En relación a la temática, pero además también en relación a la didáctica del profesor. Y entonces tú dices, sí, yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Y de pronto te das con la sorpresa de que los alumnos en realidad no están entendiendo. O todavía no terminan de comprender la didáctica. Porque así como nosotros estudiamos cómo debe ser la secuencia didáctica de un ABP, de un método de caso, de un método de proyectos, de una actividad participativa, etcétera, de un taller, qué sé yo, los estudiantes también lo tienen que conocer. Y si ustedes revisan un poco, van a ver que en algunos contextos llevan, por ejemplo, en el primer año, talleres donde dice Introducción al trabajo cooperativo. Y ahí el estudiante aprende a trabajar colaborativamente, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Sistematización de experiencias desarrolladas. Es importante la autoevaluación y la reflexión de nuestra propia práctica. Ya lo hemos dicho las tres personas que estamos, y es que es el elemento fundamental para poder hacer cambios. Y aunque no nos guste, pero que es una herramienta útil y ustedes pueden investigar cómo impacta el hacer nuestro portafolio en la mejora de nuestra práctica, hay muchas experiencias sobre eso, es importante entonces que empezamos a conocerlo y a trabajarlo. Nosotros en la universidad hemos tenido como estrategia también experiencias de buenas prácticas docentes y hemos buscado una definición y hemos señalado que es el conjunto de estrategias didácticas innovadoras que se incorporan al proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de promover mayor eficiencia en el logro de los resultados de aprendizaje propuestos en una asignatura, ¿no? Y entonces, dentro de ese marco hemos dicho, va a ser considerada una buena práctica si esta es pertinente, es decir, adecuada a una situación identificada, ¿no? Porque yo he identificado que los estudiantes tienen determinadas características, que hay un contexto, y entonces quiero ver si es sostenible, si es adecuado a los recursos disponibles. Quiero innovar con TICs, pero no hay, pues hablas de TICs, ¿no? Y entonces, pero tengo que hacer algo que sea sostenible también, ¿no? Y que pueda ser transferido, es decir, pueda ser replicado por otros. Esos han sido algunos de los criterios, ¿sí? Este proceso de la buena práctica, hemos dicho que esta experiencia tiene que partir preguntándonos, ¿qué hice para mejorar la enseñanza de aprendizaje? Luego hemos hecho la reconstrucción de la experiencia. ¿Cómo lo hice? ¿Qué limitaciones superé? ¿Y qué resultados obtuve? Y finalmente ha sido este evento que les señalo, ¿no? Donde se ha escrito para compartir, pero además se ha socializado lo que venimos haciendo, ¿no? Bueno, acá está el video que luego ustedes van a tener oportunidad de poderlo mirar. Y finalmente, para ya no cansarlos, porque son 1:45, ¿no? La evaluación del desempeño docente, ¿no? Encontré también esta forma en que se han organizado las dimensiones sobre las cuales debemos diseñar sistemas de evaluación de la docencia. Recoger información del estudiante solamente no es muy confiable, ¿no? Entonces, sí es importante recoger, pero tenemos que triangularlo con otros instrumentos, ¿no? Y entonces, un modelo de evaluación, nos señala Sarabia, debe estar centrado en los rasgos y factores de la personalidad. Es importante ver las actitudes y las aptitudes del estudiante, porque eso marca entonces su desempeño. Una evaluación del desempeño del profesor debe estar centrado también en sus habilidades, que es su competencia instrumental. Podemos estar trabajando la misma temática, pero cada uno tiene su propia
habilidad para poderlo transferir, para poderlo comunicar, ¿sí? Basado en las conductas manifiestas en el aula. Centrado en el desarrollo de las tareas, es decir, todo aquello que hemos planificado, cómo es que se está conduciendo dentro del aula. Centrado en los resultados, con los aprendizajes, con la forma de evaluación, cómo lo ha planificado, cuál ha sido su sistema de evaluación. Y esto que también lo han dicho en las exposiciones anteriores, basado en criterios de profesionalidad, es decir, valorar, recoger información, en qué medida los profesores se siguen perfeccionando. También es un rasgo importante para la valoración, ¿no? Gracias.